Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al gobernador del estado Lara, Henry Falcón. ¿Cómo estás, Henry? ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo te va? Bienvenido al programa. Tú hablaste el año pasado de la necesidad de reinstitucionalizar el país. Has hecho planteamientos en cuanto a la necesidad del diálogo. En este momento, ¿qué expectativas tienes tú? El año pasado frente al y el actual año momento? antepasado. Y el año antepasado, claro, por supuesto. Fue más mucho más dramática la situación. Claro. ¿Cuál es la expectativa que tú tienes frente a lo que está pasando en Venezuela en este momento? Mira, las expectativas nuestras, Vladimir, como la que tienen la mayoría de los venezolanos, muy negativa. La crisis económica que vive Venezuela es verdaderamente agobiante, preocupante. De allí que han habido manifestaciones muy serias de diversos sectores, pero especialmente de los sectores más humildes, que no se expresan regularmente a través de cámaras y micrófonos, Vladimir, pero que todos los días buena parte de su vida la pasan en una cola para conseguir medicamentos, para conseguir comida, en una situación verdaderamente preocupante. Estamos hablando de una crisis no solo, Vladimir, que no ha tenido respuestas concretas y contundentes, medidas para la macroeconomía del Ejecutivo Nacional, sino que además vemos la caída del precio del barril de petróleo, que pudiera incluso ubicarse en $10 y agudizar aún más la situación de crisis del país. Y eso tiene que llamar a la reflexión y especialmente a la rectificación al gobierno nacional, ahora, etcétera. Si bien los problemas del país son económicos, sin una decisión política, la economía no va a marchar, porque son decisiones que la adoptan quienes tienen el poder político, tanto en la Asamblea como en Miraflores, ¿no? O tanto en Miraflores como en la Asamblea. Las decisiones políticas, bueno, son las que le abren camino también a las políticas económicas. ¿Qué pasa con ese diálogo político? Pero si en ese diálogo, Vladimir, se vuelve a abordar o se vuelve a transitar el camino de la ideología trasnochada de la izquierda o la derecha y no aterrizamos en resultados concretos, Vladimir, aquí pudieran venir escenarios no deseados. Lo cierto es que nosotros no podemos seguir viviendo, Vladimir, en la incertidumbre de un futuro incierto, porque peligra la gobernabilidad de la República y pudieran de allí desarrollarse situaciones de inestabilidad social que pueden generar violencia en la calle, cosa que nadie quiere, Vladimir, y que posteriormente se hagan irrecuperables y entremos en una fase de anarquía que de alguna manera confronte venezolanos con venezolanos. ¿Cuáles son las señales de peligro de violencia en Venezuela, en tu opinión? Bueno, las señales de violencia, Vladimir, o dialogamos o aquí podemos ir a una guerra civil. Y eso hay que decirlo con crudeza. Las condiciones de 1989 que produjeron el Caracazo, el sacudón en Venezuela, son ahora peores, más drásticas. Aquí pudiéramos tener un estallido social. ¿Alguien quiere eso para nuestro país? Nosotros no apostamos a eso. Nosotros apostamos, Vladimir, al encuentro, a la reconciliación y la paz. Pero aquí hay que tener posturas racionales, lógicas, sensatas y responsables para resolver la crisis. Podemos, sin duda alguna, incidir en la crítica constructiva dentro del Consejo de Economía Productiva y si no hubiere allí, Vladimir, en el corto plazo, anuncios importantes y determinantes, no habría ninguna razón de estar allí y tendríamos necesariamente que plantear una postura frente al país que de alguna manera indique realmente cuáles son las soluciones que se deben buscar con los diferentes factores. Pregunto, ¿tu presencia en ese órgano, en ese Consejo de Economía Productiva, no pone en riesgo la percepción que puedan tener sectores opositores sobre tu conducta política, tu actitud política? Para nada, Vladimir. Yo no solamente estoy ahí en mi condición de gobernador, de venezolano preocupado por la situación del país. El país, como te dije, está al borde de una crisis humanitaria
En esa condición está Venezuela. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a algo que nos ha hecho mucho daño, que es la polarización. Entonces todo lo queremos ver en blanco y negro. El problema no es estar para colaborar con un gobierno. Es hoy poner nuestros mejores esfuerzos para colaborar con el país. Es la coincidencia sobre Venezuela. Ajá. ¿Dónde harías tú recortes del gasto público, Henry? ¿Cuáles son los recortes que se proponen? Porque el gasto público incluye nómina, incluye, bueno, temas de carácter burocrático, pero incluye también la inversión social, que hay quienes la llaman gasto social, pero otros... Y el gasto militar, Vladimir. Y el gasto militar, bueno, por ejemplo. Gasto también. militar, por ejemplo, Vladimir. Recordar el gasto militar. Bueno, y la regaladera por todas partes, ¿vale? El populismo exacerbado. Ahora, de allí, Vladimir, bueno, que el gobierno, por Dios, no solamente pare la regaladera interna en función de fortalecer una visión ideológica del país, sino también lo que ocurre hacia afuera. ¿Cuántas viviendas, hospitales, plantas eléctricas, todo lo que se regala hacia afuera? Ahora, en esas condiciones, Vladimir, Venezuela ha venido hoy de más a menos, más allá de la diversidad. Frente a ese planteamiento que tú haces, Henry, ¿cómo evalúas la conducta del gobierno de Nicolás Maduro y cómo evalúas la conducta de la oposición hoy? Bueno, vamos a decir que liderada por Henry Ramos Aluque, presidente de la Asamblea, pues. No sé si tú estás de acuerdo con eso, pero... Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que Henry ha tenido unas posturas muy sensatas y además ha tenido una contundencia en el discurso que de alguna manera ha liderado la correlación a favor que tiene la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional. ¿Tú reconoces a Henry como el líder de la oposición? Yo reconozco a Henry como un luchador social y como un dirigente político de mucho conocimiento y de mucha experiencia. Y creo que ha tenido una dirección acertada en estos últimos meses en la Asamblea Nacional. Ahora, en el caso del gobierno nacional, algunas veces, bueno, ilusos, no se dan cuenta de lo que tienen por delante. Vladimir, en algunos casos, funcionarios, ¿qué te digo?, irreflexivos, reacios a rectificar frente a lo que reclama la mayoría de la población. ¿El gabinete económico del presidente Maduro se parece a las decisiones que hay que tomar? Fíjate, yo creo que no. Yo creo que no. Yo he hecho mis críticas con todo respeto, pero a mí me parece que declaraciones del vicepresidente de la Economía no se corresponden para nada con la situación de crisis que tenemos en el país. O sea, aquí no se puede seguir actuando con complejos ideológicos, filosóficos, románticos, etcétera, cuando aquí lo que hay que tener acciones en la práctica, políticas que se desarrollen en la práctica, bueno, para buscarle solución a los problemas, y de allí la necesidad de concertar soluciones. ¿Explorando qué, Vladimir? Bueno, las experiencias y explorando las propuestas de las fuerzas productivas del país. Decía, la Asamblea Nacional no solamente está revisando, evaluando, analizando el decreto de emergencia, que pudiera aprobarlo o pudiera rechazarlo, perfectamente lo puede hacer la Asamblea Nacional. Pero primero... ¿Tú lo aprobarías? Primero, yo creo que parte de errores en el diagnóstico, en mi criterio, y de la definición exacta de las causas de la crisis. Y tiene, en nuestro criterio, y así lo ha sostenido el diputado Julio César Reyes, de la bancada progresista en la Asamblea Nacional, tiene algunos elementos, Vladimir, que prácticamente le dan una carta en blanco al gobierno, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, hay factores como dirigentes, bueno, factores, algunos dirigentes, por ejemplo, de Voluntad Popular y de otros sectores de la oposición que dicen que la solución a la crisis pasa por el cambio de gobierno. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que la solución a la crisis también pasa, Vladimir, además del entendimiento por el perdón, por la reconciliación y además por la gran unidad nacional, la unidad superior, que de alguna manera nos muestre como hermanos a todos los venezolanos. De allí, por ejemplo, la iniciativa de la ley de amnistía, bueno, la liberación de presos de conciencia, el caso de Manuel Rosales, Leopoldo López, Ceballos, Antonio Ledesma y estudiantes que todavía están detenidos. O sea, son temas prioritarios en el abordaje para poder avanzar en la solución de otros problemas, incluso de índole económico. ¿En qué se ha avanzado en la propuesta del presidente Nicolás Maduro de crear esta comisión para ver
por la verdad, por la reconciliación, desconozco, por la paz. Desconozco, ¿No, pero no tú has sido recuerdas... llamado a conversar sobre ese tema? No, en lo absoluto, pero desconozco. Ahora, tú recuerdas cuando el diálogo pasado... Claro, estuvimos participando en eso. ¿Cómo es posible que se haya defraudado a la población cuando se generó una gran expectativa? Bueno, y uno de los temas que frenó eso fue la liberación. ¿Tiene que nadie puede negar. Capacidad en este momento el gobierno del presidente Nicolás Maduro para manejar la crisis y para dar un giro? ¿Tú crees que tiene posibilidades? La capacidad de maniobra es muy reducida del gobierno, muy reducida, muy reducida. Por eso el gobierno debe aperturar los espacios de encuentro con todos los sectores, priorizando en lo económico. Radicalizarse, cerrarse, es prácticamente condenar al país. Y de allí que nuestra posición racional, Vladimir, lógica, sensata, apelando al sentido común y a la humildad, debe ser esto. Tú sabes que en una oportunidad, Henry, había una pinta en Perú, eso que decían, una pinta que alguien colocó, un graffiti que alguien colocó que decía: ya basta de realidades, queremos promesas. ¿Qué se le puede prometer al venezolano de hoy que ve el panorama tan negro, tan difícil? ¿Qué se le puede prometer? Bueno, Vladimir, se tiene que avanzar en la resolución del problema de escasez, en el alto costo de la vida, el problema inflacionario, y el gobierno, junto a las diferentes fuerzas productivas del país, tiene que explorar, Vladimir, explorar soluciones, porque eso está haciendo mella, especialmente en la clase más humilde. Eso no es vida. Vladimir, estoy hablando de esa madre. Vladimir, el tema, por ejemplo, de los reactivos para los laboratorios, y no estoy hablando solamente de los hospitales públicos, las clínicas, problema en los medicamentos, no hay medicamentos. ¿Y cuál es la deuda que se tiene con el sector farmacéutico? Ahora, ¿será que en estos meses vamos a tener más medicamentos, Vladimir, o vamos a profundizar la crisis en el sector de prestación de salud pública? Si no se logra recuperar la confianza en Venezuela y sigue este estado de incertidumbre, si no tenemos verdaderas reglas claras, seguridad jurídica, instituciones fortalecidas, autónomas, serias, confiables, etcétera, bueno, Vladimir, lo que hacemos es no solamente espantar los capitales que vienen a invertir a nuestro país. Vladimir, se van los que ya están. Un poco lo que decía alguien allí. Estamos ahora exportando, Vladimir, más talento que petróleo. Esa es la realidad. ¿Estás de acuerdo con el referéndum revocatorio? Por supuesto, yo estaría de acuerdo. ¿Votarías a favor de que le revoque el mandato a Maduro? Bueno, esa es materia para la discusión y el debate en el marco de la Mesa de la Unidad Democrática. En el marco de la nueva Asamblea Nacional, plural, democrática, unitaria, bueno, hay algunas propuestas. Fortalecer, por ejemplo, la descentralización a través de la aprobación de la ley de la hacienda pública estatal. Bueno, eso, Vladimir, nos haría más autónomos, más independientes y permitiría que buena parte de los recursos también, Vladimir, que vienen a Caracas, porque cuando se cobra el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado o el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a los licores en Lara, todo ese recurso viene a Caracas, porque un porcentaje de ese recurso no se puede quedar en Lara, de acuerdo a lo que se produzca allí y a la administración eficaz que tengan los gobiernos regionales por la vía de esta nueva propuesta e iniciativa de la Ley de la Hacienda Pública Estatal, que no es nueva además, que tiene allí en las disposiciones transitorias de la Constitución desde 1999, pero que nunca, Vladimir, ha habido la voluntad política para hacerla realidad y así fortalecer las administraciones regionales como las administraciones locales. Bueno, Henry, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Gracias, Vladimir.